A los que participamos diariamente de la Eucaristía, no nos resulta difícil entender que lo mismo que necesitamos el alimento diario, necesitamos también el alimento frecuente para nuestra fe. En el fondo, eso es lo que buscamos, y ese es el mensaje de hoy, que continuará ampliándose durante la semana con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Preparemos nuestro corazón de verdad para que Jesús encuentre en nosotros un corazón dispuesto a recibirlo. De pie, por favor. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y entrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la leas el alba igual que una palabra, tu pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El canto que brota del corazón del cristiano durante la Pascua y toda su vida es un canto de alegría, porque contamos con la presencia, la cercanía de Jesucristo resucitado que vive. Ha dado la vida por ti y por mí, para que tengamos vida por Él. Por eso nos acercamos a la Eucaristía cada día, participamos de ella, porque ahí está la fuente de la vida nuestra. El que me come vivirá por mí. Y esto es que la Pascua es eminentemente un tiempo eucarístico. Vamos a irlo viendo cada vez más durante las lecturas de este tiempo. Ahora nos reconocemos pecadores y comenzamos esta celebración reconociendo nuestra condición de pecadores necesitados de la gracia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles presenta la historia de Esteban como un doble de la historia de Jesús. Se narra el episodio con verdadera veneración. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada la de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Sobre el preámbulo de la multiplicación de los panes, elabora Jesús sus enseñanzas
sobre el verdadero pan de vida. La gente no busca signos del reino, sino pan para saciarse. Busca los milagros de Cristo. No es lo mismo que buscar al Cristo de los milagros. De pie para la lectura del Santo Evangelio, pero antes cantemos el aleluya. Tu palabra, Señor, es mensaje que nos da la vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Y ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según va pasando el tiempo pascual, vamos siguiendo en la primera lectura la secuencia del libro de los Hechos. Y la semana pasada escuchábamos en la primera lectura cómo fueron elegidos los primeros 7 diáconos de la iglesia, un ministerio, un servicio en función de una necesidad práctica en la que los apóstoles entendían, siempre en el discernimiento del Espíritu Santo, que ellos debían ocuparse de lo que es esencial de su ministerio: la predicación de la palabra y la oración. Y en vista de que somos una sociedad, un pueblo constituido por Dios bajo la nueva y definitiva alianza en Jesucristo, esta organización de hombres que tienen una misión sobrenatural, lo que es la iglesia, requiere también una organización, un orden, una disciplina, y ellos en su carácter de pastores dicen: tenemos que organizarnos aquí. Vamos a nombrar 7 hombres escogidos entre ustedes, que sean hombres de virtud, hombres que entre ustedes estén dando testimonio de la fe. Esos fueron los primeros 7 diáconos. Entre ellos destaca Esteban, que hoy narra el libro de los Hechos, cómo muere, cuál fue su destino final. Fíjense que la función de los diáconos era servir a las mesas, distribuir la caridad,
ayudar a las viudas, que ningún pobre se sintiera como rezagado, como no atendido, ¿no? La iglesia mira a cada miembro en su necesidad y ella va supliendo por la caridad las necesidades. Claro, pero se ve que Esteban no se dedicó solo a eso. Dice hoy la palabra que la sabiduría, la gracia, el poder que tenía Esteban se manifestaba en signos, prodigios, en una predicación contundente que dejaba desarmado a los enemigos de la fe, a los que no tenían fe. Dice que allí estuvo él evangelizando y estos judíos que provenían de distintos sitios, ¿no? De Cirene, Alejandría, Cilicia, le llamaban la sinagoga de los libertos, pues estaban furiosos con Esteban porque no tenían argumentos ante la sabiduría que tenía Esteban. Y así es que deciden acusarlo y hacerle un juicio y finalmente desenlaza en la muerte, el martirio de Esteban. Le llaman el primer mártir. Pero lo interesante es que en el proceso de su muerte, Esteban se asemeja a su maestro. No deja de ser un discípulo, un testigo, un mártir. Y las acusaciones que le hacen, que son todas falsas, son unas calumnias, se parecen a las que le hicieron a Jesucristo, que si pretendía destruir el templo, romper el culto, etc. Y aquí ocurre un signo interesante que mientras acusaban a Esteban en aquella especie de juicio, dice que las autoridades del Sanedrín, cuando le miran a la cara, se asombran porque dice, su rostro les pareció el de un ángel. Interesante, estaba leyendo un comentario de un padre de la iglesia, esos autores de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, siglo V, comentando este texto, San Juan Crisóstomo dice, esto del ángel se parece a Moisés. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro quedaba como iluminado, resplandecía. Y cuando él salía del encuentro con Dios, ¿cómo le llaman? La tienda del encuentro, igual que cuando bajó del Sinaí, el pueblo, cuando vio el rostro de Moisés brillando, temían, se tapaban el rostro, se ocultaban, porque entendían que iban a morir, ¿no? Y dice San Juan Crisóstomo en esta homilía que comentaba este texto, dice, eso que brillaba era la gracia, era la gloria de Dios. Igual que Moisés le brillaba el rostro cuando Dios quería hablarle a su pueblo a través de él. Y se ve, dice San Juan Crisóstomo, que Dios quería comunicar algo al Sanedrín importante. Y por tanto aquel rostro iluminado indicaba que Dios iba a hablar. Claro, cuando el oyente es un hombre de fe, humilde, abierto a la gracia, ese rostro le parece como un ángel que invita a la atención. Pero cuando se tratan de los enemigos, de los que no creen en Dios, de los que se ofuscan contra Dios, es un rostro temible que espanta. Y aquí viene luego lo que veremos en estos días en la primera lectura, el discurso de Esteban, que es interesantísimo. Pues yo me quedaba con esa imagen, ¿no? Cómo el Señor quiere mostrar un signo cuando habla para cautivar la atención de su pueblo, ¿no? Igual hoy, tú y yo, cuando nos situamos ante la liturgia cristiana, la liturgia católica, en su palabra, en su liturgia de la palabra, debe ser para nosotros ese rostro de ángel que nos habla de parte de Dios. Cuando tú y yo nos situamos en la liturgia cada día, ahora con las circunstancias que estamos viviendo, que muchos de ustedes no pueden asistir físicamente a la iglesia y desde sus casas, a través de las redes sociales, siguen la liturgia. Igual, con esa actitud, Señor, que te veamos,
que veamos el resplandor de tu luz que nos habla en tu palabra, ¿no? En esa actitud humilde del discípulo, del siervo, del que escucha al Señor. Dicho esto, el Evangelio de hoy es interesante, sobre todo después de haber vivido ayer el tercer domingo de la Pascua y escuchábamos el relato de los discípulos de Emaús. Recordamos que decía el evangelista Lucas que los discípulos los reconocieron en el momento en que el Señor partió el pan. Allí como que se le cayeron las vendas de los ojos y reconocieron al Señor. El Señor que había entrado para quedarse con ellos, pero ya una vez reconocido se dejó de ver. Y ellos captaron, no ardía nuestro corazón, era el Señor, estaba aquí, habló con nosotros, nos explicó las Escrituras y lo hemos reconocido y salieron corriendo, eso fue el mismo domingo de la Pascua, y cuando llegan a los apóstoles les cuentan todo lo que les había pasado. Dicho esto, la liturgia nos transporta al capítulo 6 del Evangelio de Juan, hoy, que hemos ido viendo que este capítulo comienza con el milagro de la multiplicación de los panes. Estamos todos a la orilla del mar de Galilea, también le llaman mar de Tiberíades, y cuenta Juan que allí ocurrió este prodigio donde se alimentaron más de 5,000 hombres. El Señor multiplicó unos panes y unos peces. Al terminar todo aquel signo, cuenta el Evangelio que Jesús mandó a los apóstoles a descansar y se fueron delante en la barca y Él se quedó consolando al pueblo, atendiendo al pueblo en sus necesidades. Y comenzaba hoy el relato diciendo que después de aquel hecho, el Señor se había ido caminando sobre el mar, pero nadie lo vio. Con lo cual la gente que se quedó en esta orilla, dicen, espérate, ayer vimos que los discípulos se fueron adelante y el Señor se quedó acá, vamos a quedarnos aquí un ratito, porque debe estar por ahí. De repente llegan unas barcas del mar, de la otra orilla, y ya, pues a lo mejor ahí vienen los discípulos. Y ven que ni vinieron los discípulos ni estaba el Señor. Y dice, espérate, entonces, ¿dónde cogió el Señor? Y dice, pues vámonos para el otro lado, porque si los discípulos están allá y no están acá, es que está allá el Señor. Y efectivamente se montan, van hasta Cafarnaúm, que es la otra orilla del mar de Galilea, que es la ciudad donde vivía Pedro, Jesús se había establecido allí. Y se encuentran allí, en Cafarnaúm, a Jesús. Entonces, por eso es que le preguntan, pero ¿cómo has llegado aquí? Si ayer vimos que se fue una lancha y tú te habías quedado acá. Es la cuestión esta de que el Señor los desconcierta, ¿no? Cómo se movía. Y va a venir próximamente ahora el famoso discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, que es el discurso del pan de vida, el pan de la Eucaristía, que es un capítulo fundamental del Evangelio de Juan. Ya que si bien Juan, cuando narra la última cena, al final de su Evangelio, no entra en los detalles de la institución de la Eucaristía, es el único Evangelio que cuando narra la última cena no transmite las palabras de la consagración, etcétera, porque sin duda ya Juan lo ha contado en el capítulo 6, todo lo que es la Eucaristía, y él no se repite, como quien dice, cuando además el Evangelio de Juan es el último que se escribe y ya estaba circulando en la primera comunidad de los cristianos el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas, que sí narran la institución de la Eucaristía tal como la celebramos hoy en la misa. Así que este capítulo 6 de Juan es importante porque es el capítulo sobre la Eucaristía. ¿Y qué ocurre? El Señor comienza como parándole el caballo, decimos en Puerto Rico, a estos que le siguen, que le están buscando, y se ve que no hay mucha rectitud de intención en por qué le buscan. Viene a decirle casi Jesús,
ustedes no me buscan por ser yo quien soy, sino por lo que hice en ustedes. Claro, les había dado de comer en medio del hambre que tenían, en aquella curiosidad, es decir, una inquietud natural de saber quién es este. A veces la gente no es que tanto busque a Dios, es que somos curiosos. Acuérdate que nuestro intelecto tiene como objeto la búsqueda de la verdad y está siempre el hombre indagando, buscando el qué, el por qué. Somos curiosos. Ese es el deporte nacional de muchos países y nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? La curiosidad, los bochinches, el chisme, el averiguado, ¿no? El ave más abundante, se dice, el averiguado. Claro, entonces esta gente había estado detrás de Jesucristo, quizás no realmente porque tenían esta fe en que tú eres la verdad que yo necesito, sino ¿qué dice este? Y si para colmo me sació el hambre, me calmó el hambre natural, biológica, pues esto está bueno. Y aquí viene la purificación de la intención. ¿Por qué busco a Dios? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hago yo aquí? Ahora que estamos todos en esta situación, viviendo mundialmente una crisis por la pandemia, una situación inusual, inusitada, única en la historia, nos ha tocado a ti y a mí vivir este momento histórico. ¿Cómo responde hoy la iglesia? ¿Cómo responde hoy un discípulo de Jesucristo ante esta realidad material que afecta y sin duda nos crea a todos ansiedad, angustia, de alguna manera, nos afecta humanamente? ¿Cómo la fe me hace responder a este reto, a esta circunstancia histórica? Jesús me dice hoy en su palabra, ¿por qué me buscas? ¿Porque te resuelvo? ¿Porque te sacié el hambre? ¿O porque soy yo quien soy? Porque has descubierto que soy la verdad, la vida, ¿no? Y le dice una frase que a mí me conmueve y me hace reflexionar. Dice, trabajad por el alimento que realmente da vida al hombre, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura y da la vida eterna. A mí esa palabra me hacía eco esta mañana en mi oración. Y decía, bueno, yo realmente trabajo por el pan que me da la vida eterna, o qué es lo que realmente me levanta cada mañana, me afana cada día. Porque hoy todos en esta circunstancia de cuarentenas, de aislamiento coercitivo, obligatorio, en el que nos ponen los estados buscando el bien común, que no se propague más la pandemia, la crisis esta de salubridad, de salud, pues sin duda nos levantamos cada día con un sentido de protección, ¿no? Queremos salvar la vida propia y la de los nuestros. Quédate en casa, está todo el mundo con este tema, ¿verdad? Protégete, cuídate, no salgas, tal que sí cual. Pues igual podemos tener sin duda una intención buena al quedarme en casa, pero esto basta. Realmente es a lo que yo he sido, para lo cual yo he sido creado, cuidar mi pellejo, salvar mi casa, protegerme, proteger la sociedad, así. Sin duda es algo bueno, no es algo malo, pero es que hemos sido creados para algo más grande, para algo que trasciende, y es para la vida eterna. Y por eso sí tengo que trabajar. Sin duda esta circunstancia, esta limitación tiene que llevarme a valorar lo que realmente me da la vida eterna, y por eso sí que tengo que trabajar. Alternativas para quedarme en casa, todas las que tú quieras. Pues bueno, a la gente, hasta los artistas, venga a hacer conciertos, los jóvenes, pues
He visto películas y he bajado todo el Netflix y todo el Hulu y todos los medios que me dan en YouTube para ver y entretenerme. Igual estamos pasando bombas y jueguitos de mesa, y hacemos un picnic en casa y una barbacoa y chijí, chijá, qué alegría. Pues ¿sabes qué? Eso será bueno, pero tú estás creado para algo más profundo. Trabaja por el alimento que da la vida eterna. Esta circunstancia tiene que llevarme a un trabajar por lo que realmente me salva, que no es quedarme en casa, es cultivar la fe que me da la vida eterna, es alimentarme con el pan de la vida que es Jesucristo, que se ha quedado por nosotros, con nosotros, en la Eucaristía, en el pan de la vida. Pues ¿cómo se hace eso, hermano? Sin duda, a veces no podrás ahora en estas circunstancias comulgar todos los días, pero deséalo, ¿eh? Haz la comunión espiritual, aprende a conocer quién es Jesucristo resucitado de entre los muertos, ese por el cual muchos han dado la vida, que ha venido a dar sentido incluso a tu enfermedad, a esta situación histórica que nos apremia a todos, que aprenda yo a tener conciencia de quién soy, de la necesidad que tengo de Dios. Hay una experiencia espiritual que muchos santos han tenido y hablan de ella como un testimonio. Hoy se celebra la Virgen de Monserrate en España y cuenta la vida de San José María Escrivá de Balaguer, que un 27 de abril del año 54, él padecía hasta ese momento de una diabetes crónica horrenda. Y él achaca a la Virgen de Monserrate una intervención en su vida que lo sanó. Resulta que esa mañana, iba a desayunar, estaba el beato Álvaro del Portillo, su sacerdote compañero, y cuenta que tuvo como una crisis donde sintió morir, y de hecho casi murió. El único que le dio tiempo de decirle al beato Álvaro del Portillo la absolución, y el otro no entendía, y cuando vio que se cayó desmayado, pues lo absolvió, y llamaron al médico. Dice el beato Álvaro, que era sacerdote acompañante de San José María en ese momento, que lo vio ponerse violeta, muerto. De repente, así como se fue, que no respondía nada, se despertó. Nosotros se despertó. Primero se despertó y no podía ver. Y lo atendieron, se recompuso. Y la cuestión fue que se sanó. Se le fue la diabetes. Y cuenta después San José María, bueno, se le fue a nivel que los médicos dijeron, esto es un milagro. O sea, la condición crónica de diabetes que él padecía hasta ese momento, hasta el 27 de abril del año 54, era terrible, de insulinas y cosas. Y en esa época se quedó sano por completo. Y él dice que fue la Virgen. Él dice, lo que cuento esto es porque él tuvo la experiencia de ver su vida en fracción de segundos. Es como una experiencia mística que cuentan muchos santos, que es cómo Dios te da la gracia de ver tu realidad más profunda, la conciencia ante Dios. Esto es grande. Y esto es lo que necesitamos, trabajar por el pan que da la vida eterna. Señor, que yo pueda ver mi verdad delante de ti y responder a lo que soy, un pecador, y dejarme transformar por tu gracia y tomarte a ti en serio, que esta experiencia de la pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, sirva para yo entrar en mi corazón y ver que tú eres el pan de la vida, el único que me da sentido y del cual yo puedo sacar fruto y el efecto de vivir para ti. Vamos a pedir esa gracia. Así que como San José María tuvo esa gracia un día de hoy, pues cuántos tantos otros, el Santo Cura de Ars, Padre Pío Pietrelcina, personas laicas yo he conocido que cuentan una gracia de esta, han recibido esto, que Señor, que yo pueda ver mi verdad, mi pecado, convertirme a ti y valorarte, trabajar por lo que realmente da vida eterna en mi vida, que así sea.
Oremos, hermanos, al Señor y presentémosle nuestras necesidades. Para que con sabiduría y espíritu evangélico la Iglesia sea para todos signo de amor divino, roguemos al Señor. Para que el Señor resucitado conforte al Papa Francisco, a nuestro arzobispo, los ayude a resolver las situaciones y dificultades del gobierno pastoral y les dé constancia en el anuncio del Evangelio y en la búsqueda de la unidad de los cristianos, roguemos al Señor. Para que los que son calumniados, perseguidos o torturados a causa de su fe, no dejen nunca de reflejar el amor de Dios y de experimentar su fortaleza y consuelo, roguemos al Señor. Para que al alimentarnos con el cuerpo del Señor resucitado, aumente nuestro deseo de trabajar por el alimento que no perece y que da la vida verdadera, roguemos al Señor. Por los sacerdotes y diáconos enfermos y por doctor Natalio Izquierdo, Carmencita Colón y familia, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmola Colón, Digna Ortiz, Elmin Figueroa, Lidia Ortega Coto, Olga Morfi, Alma Quiñones, Sonia y Lucy, Martita Cintrón, Nereida Lazuz, Idalia Horta, Milagros Rodríguez, Norma González, Lisette Serrano, Sonia Santiago, Katy Vélez, familia Escribano, Mirta Piñero, Betty Delgado, Lorena Cortés y Álvaro, Zaida Ortiz y Gina Clemente, Vilma Santiago, Gemma Yaret Álvarez, María Elena Ayala, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos fallecidos y por Wilberto Rodríguez Ramos, Luis González Virella, Vilmari Vega Galarza, Roberto Meléndez Agosto, Ramiro Rivera Pérez, Carlos Ortiz López, Francis Cachola, Almílcar Santos Viera, Francisco Sevilla, Victorina Migueles, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Leonides Ortiz, por las intenciones de Cris Emil y Cristal Paola Rosario, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, mira con bondad a tu pueblo, escucha sus súplicas, y ya que has querido renovarlos por los sacramentos de la vida cristiana, concédeles alcanzar la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, Jesucristo el Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya murió. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, el sepulcro vacío se quedó, alegría y gozo mis hermanos, el Señor de la muerte
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
buscaré otro más. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros. Infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos al Ministerio Musical Lumen Christi por habernos acompañado. Dios les bendiga. Que tengan todos un bonito día. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas ilusiones que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre,